Muy buenos días en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Padre Eterno le damos la bienvenida otra vez a este espacio de nuestra sana doctrina. Recuerda, guerreros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así dice Jehová de los ejércitos, nuestro amo y Señor, el Dios de toda carne. Recuerde que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Guerreros, hay algo importante que debemos entender, que cuando nosotros estamos en este mundo, estamos siendo probados en nuestra fe. Estamos cansados, el alma se siente cansada, el cuerpo se siente cansado. Guerreros, pero hay algo importante que nosotros no entendemos y que el enemigo nos pone a veces incredulidad y nos pone muchas veces trampas. Una de las cosas es cuando el cuerpo se siente cansado, cuando el alma se siente agobiada, cuando ya el ser humano empieza a renegar y a renegar. Es uno de las cosas que el enemigo usa para destruirnos. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque muchas veces nosotros renegamos y decimos que estamos cansados, que estamos mal de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. El alma se siente cansada, atribulada, sentimos mucho cansancio. Pero hay algo importante que nuestro Padre Eterno nos dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es la oración que nos hace falta. La oración para poder reprender. El Señor lo dice en la Santa Escritura, dice que a los suyos vino y les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, guerreros. Todos esos son ataques del enemigo y el hombre y la mujer no lo entienden. ¿Por qué? Porque están en su propia concupiscencia, en el pecado, y el enemigo les hace creer que son malestares del cuerpo. Les hace meter palabras, pensamientos en la mente. Recuerde que el enemigo inyecta pensamientos en la mente como un médico cuando inyecta una inyección. ¿Y qué pasa, guerreros? Que nos pone, a veces estamos enfermos de una cosa, que nos duele la otra, pero no nos damos de cuenta que es falta de oración, falta de vida espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere ver cansados. Quiere que reneguemos de todo lo que está pasando en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, el Señor lo dijo, a los suyos vino y les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada les dañará y nada les pasará. Por medio de Jesucristo, nuestro amado Redentor, nosotros podemos reprender todas esas cosas. Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados y solamente nos quejamos, guerreros. El Señor lo dice en su palabra, no os quejéis los unos a los otros, sino orad, perseverad en la oración. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Padre Eterno, y así dice Jehová de los ejércitos. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata, el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Amén. Es así como nuestro Padre Eterno rectifica la palabra que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, guerreros, estamos en el mundo, sentís aflicción, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo dijo, yo he vencido al mundo. Confía. A nosotros nos dice, confía que yo he vencido al mundo. Guerreros, tenemos que reprender todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dañarnos, quiere lastimarnos, y a veces hay personas que le hablan a uno del mensaje y uno no lo pone en práctica. ¿Qué pasa, guerreros? ¿Por qué pasa esta situación que nosotros oímos mensajes y no lo ponemos en práctica? ¿Te acuerdas la parábola donde nuestro Señor Jesucristo nos habla que hay unos que escucharán el mensaje y lo ponen en práctica? Otros que el enemigo viene y les roba
la buena palabra que se ha dado. Entonces, guerreros, ¿cómo reprendemos esto? Por medio de la oración, por medio de la palabra, porque la palabra tiene poder. El Señor Jesucristo dice que la palabra tiene poder de edificar, de sanar, de dar vida, de levantar y también de destruir. Entonces, la palabra de nuestro Dios es hermosa porque Él siempre nos habla con sabiduría y nos enseña que estamos pasando tribulación. Claro, sí, todos pasamos tribulación, pero para eso nos llamaron, para ser guerreros de Jesucristo. Porque el Señor dice que a cada uno lo probará y le dará según sus obras. Entonces, guerreros, el Señor dice que no debemos renegar, que la palabra renegar es maldecir. Así es, cuando uno reniega del esposo, de la esposa, del hermano, del padre, está maldiciendo, porque el Señor lo dice en su palabra. No maldigan, no acusen, no juzguen, no hablen de más. Entonces, eso es lo que nuestro Padre Eterno nos dice en esa palabra. Así que, guerreros, tomar conciencia de que la boca, el Señor lo dice en Santiago, que la boca es como el fuego del infierno, la lengua que se desata y a veces nos dejamos llevar por todas las palabras y los dardos que el enemigo nos pone en la cabeza. Y es así que Él, cuando hacemos eso, le damos la autoridad y nos ataca por medio de la salud, nos pone aflicción, nos pone agobio, todas esas cosas. Sentimos cansancio, nos sentimos cansados. ¿Por qué? Porque le dimos la autoridad al enemigo. Así que en el nombre de Jesús y el Padre Eterno Jehová y el Espíritu Santo que lo reprenda. Amén. Nuestro Padre Eterno siempre nos ha dicho, amaos los unos a los otros como Jesucristo nos amó. El mejor ejemplo del amor fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dice en su palabra. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Debemos limpiar nuestro cuerpo todos los días. La oración es la relación. La oración es la conexión con nuestro Padre Eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dice en su escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero muchos escucharon y escuchan la palabra de Jesucristo y no la ponen en práctica. Por eso el Señor mira el corazón de cada persona, guerreros, y a veces nuestra vida es un desastre y eso lo reprendemos en el nombre de Jesús porque no tomamos esa palabra que nos dieron, esas cosas que hablaron por medio de la palabra de Jehová y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo y no la ponemos en práctica. Es así como nuestro corazón y nuestra alma a veces se cansa, pero por medio del poder del Espíritu Santo, por eso nuestro Padre Eterno dice que Él renueva las fuerzas como el búfalo. Y yo he caminado ese camino, guerreros. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo, más que nadie, he caminado el camino del mundo y es donde muchas aflicciones yo pasé. Pero había una cosa tan importante que le declaraba y le decía a mi Rey Jehová y al Espíritu Santo y a Jesucristo mi Salvador que me renovara esa fuerza, que me renovara esa esperanza. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones impresionantemente veraces. Muchas veces estamos al borde de la muerte, pero clamando a Jesucristo, Él nos libera. Te voy a contar un testimonio en el nombre de Jesús. Cuando yo estaba caminando el camino a Cristo, el Señor es hermoso. Cuando uno ora, Él es hermoso porque Él demuestra a uno las trampas del enemigo. Oraba y le clamaba a Dios que me diera paz y tranquilidad y que me ayudara a reprender todas esas cosas. En ese momento no sabía reprender las cosas. ¿Por qué? Y Él me puso un sueño. Entonces soñé que una serpiente, que el Señor la reprenda, y eso ya está reprendido, amén, quemado con el fuego del Espíritu Santo y Jesucristo y mi Salvador Jehová, amén. Soñaba que una serpiente se me metía en la boca. Shurifa. Sí. Que el Señor te reprenda. Entonces,
y me sacaba sangre. Y yo me levanté asustada. Es impresionante. Me levanté asustada y mi alma empezó a afligirse, me sentía intranquila. Y esa obsesión, porque es una obsesión que uno tiene de orar. Y yo oraba y más quería orar, y más quería orar. Y yo le decía, Padre, protégeme, cúbrame con su manto de justicia. Y fue así como a los 2 meses tuve un ataque con una persona en Colombia. Estaba trabajando en el lugar de mi trabajo y esa persona endemoniada y estaba tomada con tragos que yo no sabía y empezó a maltratarme, a insultarme. Y el Señor dice ser sabios y prudentes y astutos como la serpiente y mansos como una paloma. Pero como yo estaba en la carne, me tomé el atrevimiento de contestarle las palabras groseras a esa señora. Pero no la maltraté con palabras groseras, sino empecé a decirle que se fuera y hablarle duro, guerreros. Y fue así. Y en dado caso, saqué un puño porque ella me insultó y saqué un puño y se lo mandé. Fue así donde yo le pegué a ella en la boca. Y esa mujer se volvió como un león, que el Señor lo reprenda, y se me mandó y me atacó. Y forcejeamos en la parte donde yo estaba trabajando. Guerreros, fue donde yo vi casi mi alma, mi vida irse. Entonces la mujer cogía los vidrios y me hacía así por el cuello, en la cara. Y yo le oraba al Señor. En esa pelea le oraba al Señor. Fue así cuando una vez yo la cogí y la estaba apretando duro. Yo decía, Señor, ayúdame, porque si yo no la apretaba duro, esa mujer me iba a dañar. Entonces empecé y me acordé de nuestro Padre cuando yo le oraba. Entonces fue en ese momento que las fuerzas, yo sentía que mis fuerzas se iban. Y da la casualidad que cuando yo le dije a él, duro, le dije, Jesucristo, ayúdame. No sé de dónde vino mi fuerza. Y me quité esa mujer de encima. Y cuando estábamos forzajeando, guerreros, la imprudencia de uno, por eso es que dice el Señor, ser mansos, ser prudentes. Cuando me di de cuenta, vi un palo que no había visto. Y agarré el palo y empecé a darle como cuando uno empieza a darle a la cabeza de la serpiente. Era el poder del Espíritu Santo que había tomado mi cuerpo. Y le pegué y la saqué. En ese momento llegaron a quitarme y a limpiarme porque partió todas las vitrinas. Esas son las imprudencias del ser humano cuando está en la carne. A veces contestamos mal, a veces maltratamos y a veces ofendemos y no nos callamos. ¿Sí ves? ¿Y qué hice? Le di autoridad a la serpiente para que me tratara de quitar la vida. Que el Señor reprenda eso porque ya está reprendido. Y fue así que entendí lo que nuestro Padre Eterno nos dice, que cada vez que tengamos sueños, los reprendemos, los entreguemos a Jehová y decirle, Jehová, mi amo y Señor, Jesucristo y el Espíritu Santo, declaro que tú me liberarás de la persecución y saldré en victoria. Así que en el nombre de Jesús, esto es un testimonio para que ustedes se den cuenta que uno no puede ir por el mundo contestándole a los demonios. No, cuando las personas están en drogas, en alcohol y mucho menos en rencillas, uno no debe ponerse a estar alegando a la persona. No, ser sabios, no contestar y salir de ahí, porque es preferible salir de ahí que perder su vida. Sí, guerreros, son testimonios veraces que ahí es donde el Señor me enseñó a reprender al enemigo. Pero yo ya había estado orando una semana y le había pedido al Señor clemencia y piedad. Y duré un tiempo sin trabajar. ¿Por qué?
que estaba inmovilizada del brazo. Guerreros, eso es impresionante, por eso es que nosotros debemos entender la palabra cuando nuestro Dios dice, le di autoridad para que reprendan serpientes y escorpiones. Los demonios son serpientes, los demonios son escorpiones y ellos están aquí en el mundo porque fueron destituidos de la presencia de Dios. Son demonios que quisieron ser semejante al Altísimo y el Señor los desterró de su presencia. Pero una cosa sí está muy clara, guerreros: si el Señor desterró de su presencia a los que no se sometieron a la voluntad, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? El Padre ama a su Hijo y tanto es así que Él lo amonesta y lo reprende. ¿Para qué? Para que entienda que es el Señor que lo está llamando. A veces sentimos dolores en el cuerpo, pero hay que preguntarle al Padre: Padre, ¿esto por qué está pasando? Señor, ayúdame, por favor, dime qué estoy haciendo mal. Entonces es así donde nosotros empezamos a ser guerreros de Jesucristo. Debemos entender esa palabra. El Señor dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Amén. ¿A quién se refiere ese salmo? Al ángel de Jehová. Así que en el nombre de Jesús pongo al ángel de Jehová, que es mi amo y Señor, y Jesucristo y al Espíritu Santo que me protejan, porque todos los testimonios que nosotros pasamos es para hablarlos, para que nos demos de cuenta el poder de Jesucristo, como es de hermoso. Porque de no ser por Jesucristo, ¿dónde estaría yo? Gracias a Jesucristo, por eso es que lo amo, y gracias. Y no me avergüenzo de la palabra, ni me avergüenzo de decirle que lo amo y que lo necesito, porque Él es mi vida, porque gracias a Él tuvo misericordia de mí y de mis hijos. Guerreros, lo importante es entender que hay un proveedor de vida, que hay un Dios que perdona nuestra iniquidad, pero no esperemos hasta el último momento para pedir perdón y restauración. No, Dios es hermoso y Él perdona nuestros pecados, pero no nos libra de pagar las consecuencias. Así que en el nombre de Jesús, ser oidores y hacedores, y les deseo un feliz sábado. Y esta es una exhortación para el pueblo, para los hijos de Cristo, para el cuerpo de Jesucristo. Bendiciones. Así que te doy las gracias por escuchar y por seguirme aquí en @7 Guerreros Espíritu Santo Jehová y Jesucristo. También tenemos nuestra página @Espíritu Santo Abba Padre en Facebook, y también tenemos Abba Padre, nuestro canal donde el Espíritu Santo se manifiesta con sus lenguas angelicales. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús una semana de victorias, luchando, sí, en el amor de Cristo. Se les ama con el amor de Cristo y oramos todos los días por estos ministerios, porque el Padre es el que dirige el ministerio. Jehová, el Dios de toda carne, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, el único que nos va a salvar. Y hay algo importante que Él dice en Isaías. La palabra dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Jesucristo no hay quien salve. Fuera del Espíritu Santo no hay quien salve, guerreros. Ora la basaño mansan que siti polobo. Erele mi no mondondo chiri manayo masa. Arra la mansanta kashari, mi Cristo Jesús. Amén. Bendiciones en el nombre de Jesús. Se les ama en el amor de Jesucristo. Bendiciones, guerreros.